Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, estimados colegas, profesionales, amigos y amigas. Vamos a desarrollar la segunda sesión de teorías pedagógicas. Quiero que me hagan el favor de indicarme, ¿verdad? Si ya tenemos audio, si no tenemos ningún problema técnico. Por favor, me señalan si hay conectividad y si me escuchan de manera clara. Juan José Medina dice todo bien. Daniel Díaz se escucha bien, dice. Entonces, creo yo que con este parámetro pienso de que ya tenemos audio, ¿verdad? Para poder desarrollar para esta hora, ¿verdad? De la noche, lo correspondiente a la unidad 2. Elvis Josué ya está conectado, dice que se escucha bien. Romeo también dice buenas noches, todo está bien, entonces perfecto. Romeo, Elvis Josué, Mairene dice todo excelente, qué bueno Mairene, de que tenemos audio, ¿verdad? Donatila, buenas noches, por el momento todo bien. Perfecto, Donatila. Miguel Ángel Llanes Romero dice bien, Jocelyn Rivera, todo bien. Kevin Samuel Portillo Guevara, también todo bien. Bueno, entonces sean todas y todos bienvenidos a la segunda sesión, ¿verdad? Mediante la cual vamos a también a tratar de desarrollar algunas ideas sobre el contenido de la unidad 2 que estamos leyendo para esta semana. Como lo decía en la vez pasada, esta asignatura que específicamente es sobre las teorías pedagógicas, tratamos de, o se busca, ¿verdad?, hacer una revisión histórica sobre las ideas sobre la educación que han existido en la historia, ¿verdad? Entonces ya van a ver ustedes de que esta segunda unidad pues parte, digamos, los antecedentes más lejanos que tenemos sobre la práctica docente, a lo cual nos dedicamos, ¿verdad? Como es hacer docencia. También esa es otra palabra que resulta necesaria tener claridad sobre lo que abordamos en la unidad 1, ¿verdad? Que era una aproximación conceptual, una aproximación general sobre lo que es la educación, lo que es la pedagogía, y ahí nos vamos haciendo una idea sobre el quehacer docente, porque de eso se trata, de formarnos para esta actividad a la cual nosotros pues desempeñamos el rol de ser docentes. También eso hay que saberlo definir, saberlo explicar, ¿verdad? Desde un punto de vista epistemológico sobre qué significa ser docente. Entonces, bueno, la semana anterior estábamos, como decíamos, viendo algunas generalidades sobre lo que es la pedagogía. La idea es hacer un recorrido de las teorías pedagógicas, puesto que, bueno, lo quiero decir de un principio, ¿verdad? Esta asignatura tiene, desde mi particular punto de vista, tiene como propósito central de que cada uno de ustedes identifique, ¿verdad? Identifique a qué responde mi práctica docente, a qué paradigma, a qué teoría y qué modelo pedagógico es el que responde mi quehacer docente. Sabemos nosotros de que cada institución educativa, según su realidad, tiene su propio modelo pedagógico y ahí estamos insertados todos como docentes. Sin embargo, ¿verdad? Hay que decirlo, cuando estamos siendo formados como docentes, también nosotros tenemos esa libertad de decidir con qué teoría, con qué autores, cuál es, digamos, el enfoque, cuál es la corriente pedagógica para terminar con el paradigma. Dicho en otras palabras, ¿verdad? De toda esta teorización sobre el quehacer pedagógico tenemos el inicio y el final. Lo puedo ver desde de distintos recorridos. Puede ser que inicie o termine con el paradigma y termina con el modelo pedagógico. Y ahí, ¿verdad? Hay un recorrido de lo que son autores, teorías, corrientes y enfoque, ¿verdad? Entonces, cada autor, hay que aclarar, ¿verdad? Que dependiendo del texto que consultemos, hacen un manejo diferente de todos estos conceptos. Pero bueno, esa es la idea, ¿verdad? La idea precisa es que cada docente debe de tener como
como referente una teoría pedagógica mediante la cual explica su quehacer docente. Esa es la idea, que cada uno de nosotros tengamos una identidad teórica sobre cuál es mi idea sobre la educación. Y esto me lo proporciona, por supuesto, las teorías pedagógicas. Entonces, habíamos visto la semana anterior sobre la educación, la ciencia, que el estudio, que es la pedagogía. Estuvimos viendo algunos factores que intervienen en el proceso pedagógico para que no veamos que el resultado de un aprendizaje, a veces hay ciertos factores que no dependen de nosotros, sino que nos superan. Entonces, eso hay que tomar conciencia, ¿verdad? Que nosotros buscamos los aprendizajes, un proceso, pero a veces esto no se obtiene. Tampoco vamos a echarnos la culpa de todo el proceso, porque también hay factores, y ya veíamos que hay factores ambientales, hay factores, bueno, prácticamente habían endógenos y exógenos. Entonces hay unos factores que intervienen en el proceso que no está en nuestras manos poder como manipularlos o cambiarlos, pero sí detectarlos y poder orientar al estudiante para que pueda generarse en él aprendizaje, porque recuerden que de eso se trata. Los docentes en nuestro quehacer buscamos generar aprendizajes. Queremos que nuestros estudiantes nos vean como aquellas personas que les hemos generado un aprendizaje, que les hemos sido importantes, digamos, en algún ámbito, algún aspecto de su vida, ¿verdad? Entonces, de eso se trata toda esta teorización, todo este respaldo teórico que explica nuestro quehacer docente. Bueno, entonces, y finalizábamos, creo que otro de los puntos que estábamos tocando en la unidad 1 es ver la educación como que la educación tenía unos fines, ¿verdad? La educación, y veíamos el artículo 1 y 2 de la Ley General de Educación, y también hacíamos referencia al artículo 55 de nuestra Constitución, puesto que la educación no queda al arbitrio, no queda, es decir, no es una actividad que no tiene un sentido o un fin, sino que tiene propósitos. Y eso los encontramos en el artículo 55 de la Constitución de la República, como referentes legales que explican el quehacer docente. Por lo tanto, mi sincero abogado, pero es necesario que como educadores tengamos conocimiento sobre este aspecto legal de la educación, ¿verdad? Como es la Constitución, básicamente o de manera puntual el artículo 55 y la Ley General de Educación, en el caso de que estemos desde la educación inicial a la educación media. Y en el caso de que nos dediquemos a la educación superior, hay una ley especial, ¿verdad?, sobre la educación superior. Este es el aspecto, digamos, legal, básico de la educación. Hay otros instrumentos legales, pero creo yo que con estos deberíamos de comenzar. Asimismo, en la misma, digamos, en la misma Ley General de Educación habla sobre, veíamos un poco sobre los distintos tipos de educación que hay. La referencia a ello, ¿verdad?, es que la Ley General de Educación regula, establece que hay una educación digamos, por periodos. Recientemente, no data de tanto tiempo, se incluyó como una de las fases que no estaba considerada antes de la reforma del 90, de la Ley General de Educación, no estaba incluida lo que era la educación inicial, ¿verdad? Incluso fue hasta el 2018 que se le dio un gran aporte, algo, ¿verdad? Mínimo, aunque sea, pero ya es un reconocimiento de esa educación inicial que está dentro de los 0 años perdón, desde el vientre materno, desde la concepción hasta los 4 años, que según los entendidos consideran de que esa es la educación más importante en el ser humano. Entonces, bueno, decíamos que todo eso es como un pequeño repaso, ¿verdad?, sobre lo que estuvimos viendo. Espero de que les haya servido como una introducción. Entonces vamos a empezar a hacer ese recorrido histórico, ¿verdad?, sobre las teorías pedagógicas. Y ahí tenemos tenemos la presentación, lo que tenemos en pantalla, y vamos a iniciar como acostumbradamente lo hacemos, que aquí tenemos nuestra agenda. Vean ustedes que nuestra agenda para esta noche es desarrollar estos 5 puntos, como es la educación sofística, los filósofos y el enfoque de la educación. Vamos a ver, esto está, digamos, relacionado,
a lo que son los sofistas y los filósofos de la educación que están, aquí vamos a ver un poco las ideas de Sócrates, Platón y Aristóteles, como los filósofos más conocidos de la filosofía en la antigua Grecia, que también tuvieron una labor importantísima en educación, que nosotros podemos retomar la historia de su vida, de lo que a ellos se dedicaron, para tomar como modelos, tomar como esquemas, tomar como algunos principios que fueron utilizados por ellos al momento de dedicarse a esta, digamos, a esta labor como es educar. Asimismo, damos un salto tremendo, ¿verdad? Histórico, para empezar a estudiar también sería lo que es la educación en la Edad Media, que la Edad Media está dividida en estos dos grandes segmentos, como es la patrística y la escolástica. Toda esta Edad Media está marcada, ¿verdad?, por la influencia del cristianismo. Entonces, hay unas ideas pedagógicas, hay unos fenómenos educativos que ocurren en esta etapa que es necesario como conocerlos. Y luego tenemos lo que es, incluso, perdón, en esta etapa tenemos a Ignacio de Loyola como uno de los iniciadores, o a quien se le atribuye, hay unos teóricos que le atribuyen a este pensador filosófico cristiano sobre lo que es la educación tradicional. A él se le atribuye como un aspecto histórico. Luego finalizamos la sesión de esta noche con la época de la transición, ¿verdad? Hay una transición de la Edad Media al Renacimiento. Entonces se da una etapa de transición. El cambio no fue brusco, sino que fue paulatino, ¿verdad? Que se fue dando ese cambio para pasar a la educación en el Renacimiento. Aquí vamos a encontrar los primeros paradigmas, los primeros pedagogos, si se les podría llamar así, que tuvieron una gran influencia en esa época y que hasta nuestros días también tienen muchas ideas que nosotros como educadores debemos de conocerlas para ver si nos pueden ser útiles en nuestra labor. Entonces vamos a comenzar como la pregunta que nos motiva a esta temática, y es que ¿por qué es importante el estudio de la pedagogía en la edad antigua y en la edad media? Esto, de acuerdo a la prelectura que tengamos hasta este momento o el conocimientos previos, que más adelante vamos a ver una teoría pedagógica como es el aprendizaje significativo de Ausubel, sostiene, ¿verdad? Básicamente que nosotros aprendemos, los aprendizajes tienen que ser significativos. Y esto concretamente significa lo siguiente, que es que las personas tenemos unos presaberes, me enfrentan un conocimiento nuevo, al hacer la relación entre los presaberes y el conocimiento nuevo, surge un conocimiento distinto, y a eso Ausubel le llamaba aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es el resultado de la relación entre el presaber y el nuevo conocimiento que me presenta el educador o el docente, y de ahí yo saco un nuevo conocimiento. Entonces, digamos que de eso se trata de poder analizar, poder encontrar cuál es la importancia del estudio de esta pedagogía. Entonces vamos a encontrar muchos teóricos en esta etapa que han tenido una gran incidencia en el proceso o en la pedagogía. Entonces, poder intentar unas respuestas a esta pregunta, ¿verdad? Con los presaberes, con la lectura. Para los que ha sido nueva esta lectura, vamos a hacer esa combinación entre el presaber y el saber actual, y podemos empezar a ensayar una posible respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es lo importante del estudio de la pedagogía? Podemos hacer un ensayo, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de acuerdo a la lectura? Bueno, la importancia ha sido en razón de que vamos a encontrar los orígenes de la pedagogía en los sofistas, por así decirlo. Vamos a encontrar que el modelo o la actividad o a qué nos dedicamos los docentes lo encontramos en esos antecedentes de la edad antigua, ¿verdad? En la Grecia encontramos como las primeras personas que se dedicaron a la actividad de enseñar.
a la actividad de formar personas, porque a eso se dedicaban los sofistas. Los sofistas se dedicaban a formar para los sujetos, para la sociedad, para la polis, actividad que también era compartida por Sócrates. Sin embargo, había una diferencia entre él y los sofistas, ¿verdad? Que la más, la más importante era que, y por eso se les desprecia, ¿verdad? Era porque no buscaban la verdad, sino que buscaban discursos elocuentes, que fueran prestigiosas las personas al momento de dirigirse a la polis. También cobraban por sus servicios, cosa que rechazaba Sócrates, hasta lo consideraba poco ético que un educador cobrara. Hoy, que nos dijeran otros que no cobremos por nuestra actividad, estaría difícil, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí eso, ¿verdad? Y también habría que ver la Edad Media, que es donde nacen las instituciones que hoy conocemos como universidades. La Edad Media es donde surgen estas instituciones a los que nos dedicamos a la educación superior, pues ahí tenemos nuestros antecedentes, ¿verdad? En la Edad Media, concretamente con la escolástica, ¿verdad? En la etapa donde predominó el pensamiento escolástico, ahí surgen las universidades como instituciones dedicadas a la investigación, al conocimiento, a la formación de personas para la sociedad. Bueno, entonces iniciamos. Aquí tenemos algunas ideas sobre la educación sofística. Primero vamos a ver qué es qué son los sofistas o qué es la sofística. Vamos a decir que es un movimiento intelectual, hay que decirlo eso, porque los sofistas eran personas, eran extranjeros, no eran de Atenas, que llegaron a la ciudad y se radicaron, pero eran sujetos dedicados al conocimiento. Eran personas que eran personas muy formadas, ¿verdad? Entonces, es un movimiento intelectual del siglo V antes de Cristo, preocupado fundamentalmente por la educación de los ciudadanos. Eso, si yo lo relacionamos con nuestro quehacer, estaríamos siendo como también sofistas, ¿verdad? Nosotros seríamos sofistas. Nelson Rodríguez aplica para los analistas de nuestros tiempos. Claro, ¿verdad? Digamos, los sofistas, vamos a decir que es un movimiento intelectual. Son sujetos que les encanta el conocimiento, les gusta conocer, saber y dominar el conocimiento, pero no solamente eso, sino que también se preocupaban por la formación de los sujetos. Su quehacer estaba, digamos, orientado por formar personas. Y eso es lo que a eso es que nos dedicamos actualmente como docentes, ¿verdad? Jennifer Guerrero dice, de sofista viene la palabra sofisticado. Lo, soy sincero, no lo sé, Jennifer, si se referirá a eso, pero sofisticado, bueno, es alguien como muy delicado, bueno, depende de la definición que le demos al concepto, ¿verdad? Aquí solo recuerdo los problemas del lenguaje, ¿verdad? Que como educadores, que nuestra herramienta de trabajo es el lenguaje, y a veces el lenguaje tiene esos problemas de ambigüedad y vaguedad. Todo depende de qué vamos a entender, Jennifer, por sofisticado, pero sofista, ¿verdad? Por eso habría que, tal vez lo que me viene bien la opinión de Jennifer es decir lo siguiente. Vean, eh, hay una idea equivocada, digamos, que tenemos a veces de los sofistas. Los sofistas los vemos incluso hasta de reojo, los consideramos como gente malvada porque fueron los que acusaron a Sócrates, fueron los que lo llevaron a la pena de muerte, etcétera. Y por eso les tenemos un cierto como recelo. Sin embargo, cuando estudiamos quiénes eran los sofistas, nos damos cuenta de que tenemos mucho que aprender de los sofistas. Ya quisiéramos nosotros ser como ellos, amantes del conocimiento, eran personas que lograban generar aprendizajes en los ciudadanos y los hacían sujetos que brillaban, que destacaban en la polis. Entonces, esto, digamos, es muy importante. Nosotros como referente, creo yo, mi sugerencia es que lo debemos de tomar como un referente para imitar algunas de sus prácticas, ¿verdad? Porque eran personas, como repito, primero, ¿verdad? Eran personas intelectuales. Nadie dudaba de su capacidad. Podían decir lo que quisieran de ellos, pero lo que menos podían decir es que no eran personas formadas, eran personas muy intelectuales. Así se espera para levantar el prestigio de nosotros como docentes, como educadores, para elevar el prestigio, para que la sociedad no nos tache de que no formamos bien a las nuevas generaciones
o como la empresa, el sector productivo, la empresa se queja a veces del sector de educación porque no le da, digamos, estudiantes bien formados, porque también el profesor no tiene las competencias. Entonces, creo yo que nos invitan los filósofos a dedicarnos a hacer de nuestra actividad una verdadera profesión, ser profesionales en lo que hacemos. Stanley dice, era algo así como los fariseos y escribas, realmente eran estudiosos, pero por las acciones con Jesús se les tomó un mal concepto al nombre. Correcto, desde el punto de vista cristiano, esa es la idea que se tiene de los fariseos, incluso aunque no seamos religiosos o digamos alguna fe cristiana, si alguien nos se parece una persona hipócrita, una persona que no es de nuestro agrado, incluso lo llegamos a tildar, sos un fariseo. Este, pero ojo, a veces se utilizan algunas palabras que no tienen nada que ver con el significado, como esta palabra del paradigma. Paradigma es una palabra que muchas veces se utiliza y el paradigma tiene un significado único como es su creador, como fue Thomas Kuhn, ¿verdad? Que él es un creador de la palabra paradigma y su significado es ese, el que él le dio. Pero ahora hay mucha gente que habla de paradigmas y para todo es un paradigma, sin tomar en cuenta que la palabra pues nada tiene que ver a veces del contexto que lo están utilizando. Entonces, volvemos nuevamente. Luego está el giro antropológico en la filosofía griega. Esto fue lo que pasó donde en esa época, cuando en la época de los sofistas, se da un cambio, ¿verdad?, de rumbo sobre los filósofos que estudiaban la naturaleza, la física. Entonces, con la irrupción de Sócrates en la polis, en la sociedad griega, en la gran Atenas, se da un quiebre, ¿verdad? Hay un interés ya no tanto por la naturaleza, sino que por el hombre en sociedad. Entonces irrumpe la figura de Sócrates y se da ese giro antropológico donde se pone la figura del hombre en sociedad. Y aquí es donde empieza a tomar gran relevancia la figura de Sócrates, ¿verdad? Sócrates también se dedicaba a educar, al igual que los sofistas, ¿verdad? Pero o sea, conocemos la historia de Sócrates, que era un personaje brillante, ¿verdad? En sus reflexiones. Entonces, también tenemos lo que son las características de eh, los sofistas. Entonces, en primer lugar, podríamos sacar muchas características, además de las que se citan en el texto, ¿verdad? Como por así decirlo, podríamos decir primero que los sofistas eran sujetos que se dedicaban, que primero, que eran intelectuales, podemos decir que eran intelectuales. Segundo, cobraban por sus servicios, se dedicaban a la enseñanza. Entonces, en el texto tenemos que eran extranjeros, eran defensores del paralelismo, eran educadores, eran oradores y escritores, y no solamente eran eso, sino que eran buenísimos en esa actividad, eran muy buenos en los discursos, para elaborar discursos, para la oratoria y la retórica, eran digamos, artistas o eran personas muy, pero muy intelectuales. Resultaba difícil debatir con ellos en los auditorios porque estaban muy bien formados. Jennifer dice, los filósofos pensaban y los sofistas enseñaban. Correcto, está bien. Mire qué bueno, Jennifer, me parece muy filosófica su opinión, ¿verdad? Los filósofos pensaban y los sofistas enseñaban. Correcto, está bien. Bueno, Sócrates también enseñaba y vamos a ver también que Sócrates utilizaba un método de enseñanza que hasta nuestros días siguen siendo utilizados. Entonces, eh, aquí hay una característica que ustedes tienen en su texto, que había una indiferencia moral y religiosa. Defendieron el indiferentismo moral y religioso, según el cual no hay cosas buenas o malas en sí mismas, sino que todo depende de la óptica desde la que se mire. Es decir, a ellos se decía de que la verdad absoluta no existía, sino que la verdad era relativa y todo dependía pues de quién sostenía cuál cosa, como los grandes retóricos como Protágoras, Gorgias, que incluso se cuenta una anécdota que él les prestaba los servicios a una persona y luego que le prestó los servicios
no le quería pagar, no le quiso pagar después de haberlo educado, de haberlo formado. Entonces, Protagoras le propone una solución para que vean ustedes el manejo de palabras, cómo utilizaban el lenguaje para generar persuasión. Y él le proponía de que se fueran a un juicio. Entonces, si en el juicio él lo vencía, Protágoras vencía a él en el juicio, entonces le tenía que pagar. Y si él le ganaba, ¿verdad? Si le ganaba a Protágoras, entonces también le tenía que ganar porque lo había formado bien. Entonces, vean ustedes cómo el uso de palabras los encierra, ¿verdad? A través del uso del lenguaje, los encierra de tal manera de que terminan convenciendo a las personas. Luego seguimos el pensamiento educativo de los sofistas. Vamos a ver algunas ideas que se relacionan con la educación de parte de los sofistas. Y aquí están estos grandes sofistas, como eran Gorgias, Protágoras, Trasímaco, Antifonte, considerados de primera generación. Entonces, vamos a decir de que estos eran los primeros educadores, las primeras personas que formaban. Cuando nosotros vamos y revisamos la historia de estos filósofos, nos damos cuenta de que eran personas intelectuales, o sea, nadie dudaba de su prestigio, eran reconocidos en la polis como esas personas muy, pero muy preparadas. ¿Cuánto no quisiéramos nosotros que hoy por hoy, digamos, nos reconociera la sociedad con ese dote, que dijera que nosotros como educadores gozamos de un prestigio muy importante en la sociedad, que nos vea a la sociedad como personas intelectuales, ¿verdad? Esa es una, creo yo, de que una de las características que podríamos rescatar de los sofistas. Heredaron a las nuevas generaciones una huella imborrable en la educación de estos tiempos, ya que pensaron en la educación como un proceso de formación consciente en el ser humano. Aquí, ¿verdad? Podemos retomar, así como leíamos la semana anterior, de que la educación era un proceso. Hablamos de educación, es un proceso. Y además es un proceso consciente. No es un proceso que lo realizamos por pura intuición, sino que tiene unos propósitos, tiene unos fines. Ya revisábamos de que los fines y los propósitos, en primer lugar, los tenemos en el artículo 55 de la Constitución. Miguel Ángel Llanes opina de que será por los sofistas que son sospechosos. Eh, bueno, habría que analizar también esa pregunta que hace Janes. ¿Será por los sofistas que son sospechosos? Bueno, no lo creo, ¿verdad? No lo creo hoy en día. Podríamos eliminar esos motes que tenemos sobre los sofistas y podríamos recatar lo más positivo. En el caso de mi profesión, que yo soy abogado, yo, digamos, hago estudios sobre los sofistas para la profesión y a mí me son muy útiles y creo yo que como educadores también pueden ustedes obtener grandes aprendizajes de los sofistas. Y uno de los grandes beneficios que tenemos sobre de los sofistas es la idea última que tenemos en la diapositiva, que uno de los grandes aportes importantes de los sofistas a la pedagogía es la retórica. ¿Y qué es la retórica? Vamos a decir sencillamente que la retórica la podemos definir así sencillo, ¿verdad? Palabras sencillas para que no se nos olvide. La retórica es el arte y la ciencia de la persuasión. Lograr persuadir a otro de nuestras ideas. Esa es como, en fin, lo que es la retórica. Imagínense ustedes, un docente que no tenga esta capacidad retórica desarrollando una investigación o desarrollando una clase que no tenga esa capacidad persuasiva para los que lo están escuchando, ¿verdad? Entonces, aquí hay una palabra que escribe, sofisma, me recuerda en los estudios de lógica, que en lógica hay este, en lógica se maneja, hay unos tipos de argumentos que son malos, a los cuales le llamamos sofismas. Hay un filósofo, perdón, un lógico uruguayo que se llama Paz Ferreira. Él escribió un texto que está en la web, muy fácilmente de descargar, que se llama Lógica Viva. Él hacía una clasificación de argumentos cuando tratamos nosotros de persuadir a otro. Y decía él de que hay argumentos que son buenos y otros que son equivocados, malos. Entonces, y sobre los argumentos
digamos, lo que son las falacias que son argumentos que aparentemente son correctos, pero en su interior tienen un problema de lógica. Y él hacía la clasificación de falacias entre lo que son digamos, los sofismas y los paralogismos. Si yo, digamos, doy un argumento con la intención de engañar, entonces Vaz Ferreira decía que ese era un sofisma. Pero si yo doy un argumento, ¿verdad?, inválido, incorrecto, pero que no tomo conciencia de que estoy manipulando, estoy engañando, entonces él decía que ese es un paralogismo. Entonces, para hacer ese jueguito de palabras al momento de razonar o argumentar, porque recuerden que nosotros los docentes, cuando estamos desarrollando una clase magistral, que hoy, dadas las nuevas teorías pedagógicas, casi se quiere como reducir al mínimo lo que son las clases magistrales. Con el constructivismo como una teoría pedagógica, sostiene de que el estudiante tiene que aprender por sí solo, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos nada más es acompañarlo, lo que hacemos nada más es potenciar todas sus capacidades, ¿verdad? Y que él las lleve al máximo. Y ya la clase magistral se ha reducido, digamos, bastante, pero cuando no tengamos esos espacios de clase magistral, creo yo que la herramienta eh, muy útil, ¿verdad?, para nuestro trabajo, tiene que ser la retórica, porque tengo que tener esa capacidad de persuasión, de motivación, de convencimiento, porque puede ser que yo pueda manejar las mejores teorías científicas, académicas, pero si carezco de esa capacidad de persuasión, de no tener ese vínculo o que el estudiante no se adhiera un poco a las ideas de cómo yo lo estoy orientando, puede ser de que mi trabajo sea un fracaso. Así como en la práctica es importante que nosotros los docentes caigamos bien con los estudiantes. No puede ser de que un docente de entrada, ¿verdad?, genere como aquellos espacios de tensión entre él y sus estudiantes. Entonces es necesario que nosotros desarrollemos esas habilidades, ¿verdad?, de empatía, de conexión con el estudiante y verlo como un sujeto con el cual yo voy a interactuar como seres humanos y que este proceso sea lo más agradable posible. Evitar toda confrontación, toda tensión, todo desacuerdo, toda, digamos, distanciamiento con los estudiantes, porque cuando un estudiante le cae mal su docente, denlo por seguro de que esta persona no va a aprender, ¿verdad? Entonces, es necesario generar, digamos, esa empatía con los estudiantes. Bueno, entonces, en síntesis, vamos a decir de que los sofistas dieron unos aportes importantes a la educación. A nosotros, en lo particular, como docentes, tenemos mucho que aprender. Para la actividad evaluada de esta semana, hay una pregunta en un control de lectura que está referido a eso. Sobre cuál es la utilidad que me puede generar en mi campo laboral los estudios de los sofistas, la figura de los sofistas. Entonces es necesario que reflexionemos un poco eso, ¿verdad? Y además, recomendarles que no se queden con la lectura del texto, sino que sean ustedes muy proactivos de buscar más información sobre esta temática. No, seguimos adelante. Tenemos como segundo tema lo que son los filósofos y el enfoque en la educación. Entonces, aquí, por eso decía que este tema está relacionado con los sofistas, porque se dan, digamos, en la misma etapa o en la misma época, como son los filósofos y el enfoque de la educación. Aquí la idea central, aquí como tenemos, primero es recordar un poco qué es filosofía, qué es el enfoque de la educación y a ver o revisar un poco los aportes o la vida de estos tres filósofos griegos, los que son más conocidos, y tratar de identificar cuáles son los aportes o qué parte de su vida nosotros podemos retomar para poderla contrastar con nuestra realidad educativa. Entonces, en primer lugar, recordando lo que es la filosofía, era un amor al conocimiento, digo yo, como educadores. También nosotros compartimos este sentimiento con los filósofos, en el sentido de que nosotros tenemos este amor al conocimiento. El cursar una maestría de parte de ustedes ya lo coloca en este escenario de amor al conocimiento, ese deseo de conocer,
ese asombro sobre algunas realidades sociales, políticas o de la naturaleza, es la que nos mueve al conocimiento. Entonces, esa es la actitud que nosotros podríamos tomar de la filosofía, que eso es lo que significa, ¿verdad? La filosofía es conocida, la definición más común es esa, ¿verdad? Lo que es el amor al conocimiento. Estas eran personas que tenemos estos tres filósofos más conocidos, Sócrates, Platón y Aristóteles, tenían esa actitud filosófica. Y no es necesario ser erudito para ser filósofo, sino que es nada más tener esa disposición, esa capacidad de asombro, que es el inicio con lo cual inicia con el cual comienza a hacer filosofía, es la capacidad de asombro. Tener esa capacidad de poder nosotros generarnos aquella curiosidad de conocer, digamos, las cosas, buscar lo que ellos le llamaban en su época el arjé, lo que era el principio de todas las cosas, porque los estudios filosóficos implican o indican eso. Entonces, esa curiosidad es la que mueve a la filosofía. Ser docentes curiosos, esto va a generar o generaría grandes cambios en nuestra realidad educativa. Ser filósofos reflexivos, muy críticos, no criticones, sino críticos, una crítica constructiva, no destructiva. Esto generaría grandes cambios en nuestra educación. Junto con los estudiantes, hacer procesos de reflexiones críticas para encontrar, digamos, el origen o el principio de todas las cosas, lo que era el arjé. Luego tenemos lo que son los enfoques, ¿verdad?, de cada uno de estos filósofos. Básicamente aquí la idea es que todas estas personas, Sócrates, estos filósofos, Platón y Aristóteles, al igual que los sofistas que estábamos viendo anteriormente, ellos también se preocuparon por la enseñanza, por la formación de personas, por los sujetos que iban a conformar la polis. Al igual, por eso repito, ¿verdad?, al igual que los sofistas, esta era la misma tarea. Pero la diferencia, ya veíamos de que una de las grandes diferencias en aquella época era que los sofistas cobraban. Lo otro era que consideraban de que la verdad era relativa, en cambio Sócrates no, Sócrates consideraba de que la verdad era una, era única. Entonces, esas son, podría, por así decirlo, algunas de sus diferencias. Pero también podríamos retomar de Sócrates lo que son su metodología, como era la ironía y lo que era la mayéutica, como manera de generar enseñanzas o aprendizajes con las personas que él se relacionaba. Donatila dice críticos y autocríticos de nuestra labor de docentes, ¿correcto? ¿Verdad? Ser críticos y autocríticos. También en esa crítica tendríamos que estar nosotros incluidos. Por eso considero de que ser docente o dedicarnos a la docencia y revisar todas estas teorías pedagógicas que vamos a estudiar algunos pedagogos y veamos cómo ellos hicieron sus propuestas pedagógicas. Creo yo que lo que pasa primero en la docencia es la transformación interna. Primero es una transformación interna, es hacia adentro, es introyectar estas teorías como educadores y una vez que nosotros nos transformemos en nuestro interior, entonces ya vamos a poder ser capaces de poder transformar nuestra realidad. Como dice Donatila, ¿verdad? Me critico yo primero en mi quehacer docente y luego sí ya voy a tener la capacidad de poder criticar la realidad, pero no para destrucción, no es para destruir, sino es para transformar, para construir. Me voy a criticar, pero no para desmotivarme o tener una, digamos, como una especie de desprecio a mi persona, ¿verdad? Como para poder, digamos, tener un complejo, desarrollar un complejo que me va a destruir. No, ¿verdad? Sino que voy a criticarme, pero para salir adelante, para transformarme. Entonces, como decía Freire también, ¿verdad? Que la educación libera. Cada vez que yo estudio, cada vez que yo leo, discuto ideas, me libero. Por eso es que yo a los estudiantes, cuando estoy desarrollando clases, les trato de motivarlos a que reflexionen y piensen cómo eran antes de leer un libro o desarrollar una materia, revisen cómo era su comportamiento y luego, una vez finalizado, vean ustedes qué ha cambiado, así como este proceso que ustedes están desarrollando. Si el estudio de la primera unidad que desarrollan en esta maestría
Si ustedes siguen pensando igual, antes y después de la primera asignatura que cursaron, si cambió algo, si cambió un pensamiento, cambiaron ustedes un comportamiento, cambiaron ustedes un sentir, un pensar y un actuar, ¿verdad? Porque eso nos lleva al pensamiento, el sentir y el actuar. Es un proceso que ocurre internamente en nosotros como educadores. Si eso está pasando y ha pasado, qué bueno, y lo felicito porque de eso se trata el conocimiento, ¿verdad? En la transformación del sujeto, porque primero lo piensa, lo siente, ¿verdad? Lo siente y luego actúa. Y si yo estudio, leo, me preparo y yo sigo con mis mismos pensamientos, mis mismas prácticas, cuidado, ¿verdad? Cuidado porque algo está pasando ahí que no está funcionando. Mairene, Mairene dice, debemos hacer críticas constructivas. ¿De acuerdo, Mairene? Y de eso se trata para que nos veamos criticones. Es ser críticos, no criticones, para hacer una pequeña diferencia conceptual. Donatila dice, sentir, pensar, juzgar y actuar. Ahí estamos, ¿verdad? Ese es digamos, la estructura que pasa, ¿verdad? Pero, digamos, Donatila, yo lo pasaría. Primero el pensar, luego lo siento, lo juzgo y luego actúo. Porque primero entra a nuestro intelecto, ¿verdad? Primero entra a nuestro intelecto. Una vez que entro al intelecto, lo siento, ¿verdad? Lo siento, y luego juzgo, ¿verdad? Determino cuál es el camino y luego actúo. Eso es el recorrido, ¿verdad? Así como está planteado ahí, Donatila, ese es el recorrido del paradigma. ¿Verdad? Esa es la orientación interna que tienen los paradigmas. Entonces, veíamos, ¿verdad?, que estos filósofos como Sócrates, que no escribió nada, no tenemos nada para leer de él, se aduce de que Platón, ¿verdad? Incluso hay quienes que dudan de que Platón haya escrito lo que dijo Sócrates, pero él dice de que sí, así lo dijo, y Platón quien escribió, porque Platón era discípulo de Sócrates, él creó, ¿verdad?, o lo que era la academia, y Aristóteles creó lo que era el liceo, lugares donde se dedicaban a la enseñanza. Mairene dice, pienso, luego existo. Bueno, ahí está la Descartes, con el cual corta en la Edad Media, es la frase donde corta, digamos, de tajo, le da con la tijera al cordón de conexión telefónica entre Dios y el hombre, ¿verdad? Con eso Descartes logra esa desconexión total digamos, entre lo divino y lo terrenal. Juan José dice, tenemos forma de estudiantes críticos de la realidad. Si nuestros estudiantes analizan y piensan, hemos logrado mucho, correcto. Juan José, ¿verdad? Tenemos que formar estudiantes críticos de la realidad. Si los estudiantes analizan y piensan, hemos logrado mucho. Perfecto, Juan José. Pero recuerden, ¿verdad? Este proceso primero tiene que pasar en usted. ¿Verdad? Tenemos que introyectarlo primero nosotros. Nosotros tenemos que hacernos docentes críticos, reflexivos, no criticones, recuerden eso, no criticones, sino que ser personas que analizamos la realidad, analizamos las problemáticas y las opiniones que nosotros damos son de construcción, no de destrucción, sino que hacemos propuestas, argumentamos, debatimos, debemos de ser sujetos abiertos al debate. Y por tanto, Juan José, muy de acuerdo, pero recuerde que esto tiene que primero pasar con nosotros, ¿verdad? Para poder hacerlo con los demás. Bueno, entonces tenemos que ahí ustedes en el texto nos podemos apoyar, ¿verdad? El interés que tuvieron todos estos filósofos en la formación de grandes, digamos, lo que eran sus estudiantes. Incluso Sócrates fue acusado, ¿verdad?, por corromper a la juventud. Era uno de los grandes cargos que le atribuyeron los sofistas a él. Y tan buenos eran los sofistas que vencieron a Sócrates. Esto es digamos, esto es lo sorprendente, que vean ustedes el poder que tiene la retórica. Aristóteles les aconsejaba y recriminaba a sus estudiantes, porque sus estudiantes, como el repudio que tenían a los sofistas, no querían echar mano ni se formaban ellos a la retórica, no les gustaban los discursos elocuentes, que era lo que se dedicaban los sofistas. Entonces, ¿qué pasaba en los grandes debates en la sociedad democrática de Grecia, de Atenas? Era que Aristóteles les recriminaba, miren ustedes que van y defienden un caso
y los pierden. ¿Por qué? ¿Por qué los pierden? Aún teniendo la verdad y la justicia en sus manos, pierden los casos. ¿Pero por qué los pierden? Por falta de retórica. Entonces, Aristóteles les recriminaba a sus discípulos la necesidad de formarse en retórica. Es más, Aristóteles tiene un texto, ¿verdad? Él tiene un libro que así se llama, Retórica, que yo como educadores, yo se los puedo recomendar de que cuando tengan un espacio de tiempo, cuando les dé, digamos, un espacio entre una materia y otra, se permitan en esa semana hacer una revisión de este texto que creo yo que les pueda servir, nos puede servir muchísimo. Bueno, en razón del tiempo, vamos a avanzar. Tenemos ahora, vamos a entrar a la Edad Media. Quisiera hacer un análisis, digamos, integral de esta parte del desarrollo histórico de las ideas pedagógicas, como son toda la Edad Media, ¿verdad? Como es, que está separada o está dividida, eh, o que inicia, por así decirlo, en el siglo V, y termina ya por el siglo XV, ¿verdad? Son 10 siglos de Edad Media. Toda esta Edad Media, nosotros la vamos a dividir, o la divide la historia universal, que hay un predominio, vamos a decir primero, hay un predominio de las ideas cristianas. El cristianismo es el que predomina en toda esta etapa, desde el siglo XV hasta el siglo XV. Es bastante, es mucho tiempo que dominó la iglesia. Y vamos a dividir esa Edad Media en dos grandes partes, ¿verdad? Como es el dominio de la patrística y el dominio de la escolástica. Entonces, esta Edad Media está separada por esas dos grandes escuelas o corrientes filosóficas que vamos a decir de que la patrística, que eran los padres de la iglesia, eso es lo que significa patrística, que su idea principal era defensa de la fe, era defender la fe. Entonces, ellos, ¿verdad? Trataron de, con sus discursos, con sus enseñanzas, lograr defender la fe. Entonces, aquí, ¿verdad? Tenemos algunas ideas que el primer periodo del cristianismo caracterizado por la defensa de la doctrina cristiana. Este era el propósito principal de la patrística, cuyo personaje principal, hay muchísimo, ¿verdad? Se engloba cada una de estas grandes segmentos de la Edad Media. Hay varios filósofos, pero vamos a hacer referencia a uno en principal, como era San Agustín, en la patrística, y en la escolástica a Santo Tomás de Aquino. Entonces, Jennifer Guerrero dice, padres apologéticos eran los que defendían la fe cristiana, trataban de defender, digamos, defender la fe frente a los ataques que se le hacían. Anteponen y defienden las creencias cristianas ante los dogmas paganos. Considera a la fe cristiana como la única verdad y conocimiento. Vean esto, no hay otra. La fe cristiana era la fuente de conocimiento de todo. Eso era la que nos daba a nosotros conocimiento. Esta idea es importante porque hay una diferencia con la escolástica en cuanto a ese punto. Unifica los pensamientos filosóficos griegos con las creencias cristianas. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Que hicieron una combinación entre todo el progreso que había tenido el pensamiento, toda la razón de los griegos, y trataron de adaptar a la fe cristiana, pero había una prevalecía lo que era la fe. Ese conocimiento o tiene sus orígenes por la fe, la razón de ser o el por qué hay conocimiento o por qué hay razón, es la fe. Se fundamenta en la filosofía para explicar de manera racional la fe cristiana. Se trataba de explicar racionalmente lo que era la fe. Se considera a Dios como un ser espiritual y no material. Considera a Dios la única verdad y la guía al hombre, según afirma San Agustín. Por eso San Agustín tiene un texto, ¿verdad? La ciudad de Dios, donde él trata de explicar que en este mundo nosotros tenemos que hay una ciudad de Dios y una ciudad del hombre. Entonces, la existencia que nosotros tenemos acá en la tierra es como prepararnos a esa ciudad de Dios. Entonces, trataba de enseñar eso, ¿verdad? Que el recorrido de la vida era prepararnos para un mundo posterior. Para el cristianismo, el hombre ya no era un ciudadano de una ciudad real, sino de la ciudad ideal de San Agustín, llamaría la ciudad de Dios. Era lo que les decía el libro, ¿verdad? En el mundo helenístico romano, la buena nueva anunciada por Jesucristo se propaga rápidamente en la mitad del siglo I. Entonces, en síntesis, vamos a decir de que la patrística, ¿verdad?, dominada por estas ideas cristianas, cuyo representante principal fue San Agustín, este,
Era lo que su idea principal era defender la fe. Seguimos adelante, vamos a abordar lo que es ahora la escolástica, que ahí tenemos qué es escolástica, qué significa la palabra escolástica, así como nos hicimos la pregunta sobre qué significaba patrística, que eran los padres de la iglesia. Bueno, la escolástica, su significado simple y sencillo es escuela, ¿verdad? Esto es lo que significa escolástica. Esta es la segunda etapa, el segundo momento, el segundo segmento que se da en la Edad Media, que está ya por el siglo XII, siglo XIII, ¿verdad? Y dura hasta el siglo XV. Entonces, aquí, a diferencia de la patrística, hay como una especie ya aquí ya hablan de fe y razón. Aquí ya no es tanto defensa de la fe cristiana, sino tratan de conciliar los escolásticos, los filósofos, educadores que eran cristianos, eran dotados por la fe cristiana, dominados por esa fe, había una especie de relación, que había una relación o concilio entre fe y razón. Trataron de conciliar y que esto no estaba separado. Y en caso de que hubiera alguna especie de conflicto, había que prevalecer la fe. Siempre la fe prevalecía sobre la razón. Entonces ellos estaban en la conciliación entre estos dos elementos. Esto fue lo que caracterizó toda esta etapa. Hay una, hay una separación entre fe y razón. Ya en la etapa última de la escolástica se intentó hacer esa separación, ¿verdad? Que el último escolástico es Guillermo de Ockham, que se podría decir que él cerró totalmente la vinculación entre fe y razón, y él dijo de que ya no había ningún tipo de vínculo entre fe y razón. Y esa idea de Guillermo de Ockham fue la que al final pues prevaleció y se dejó ese paradigma. Pero en toda esta etapa, ¿verdad? Había una especie de relación entre fe y razón. Esta era lo más característico de esta etapa de los escolásticos. Habría que decir, ¿verdad?, que en esta etapa fue importante para nosotros porque aquí nacieron las universidades. En esta etapa, las universidades dedicadas a la investigación y a la enseñanza. Pero también se crearon lo que eran las escuelas. Habían unas escuelas que eran las monacales, las palatinas y las catedrálicas, donde tenían distintas funciones, pero siempre eran dedicadas a la enseñanza. Y más que todo las catedrálicas o las palatinas, que se dedicaban principalmente a estas enseñanzas de la retórica, la lógica, ¿verdad? Como aquellos elementos importantes de la formación de personas intelectuales. Miren esto de que nosotros estamos como eh, olvidados. Llegó un momento, no sé cuándo pasó esto, de que en las universidades se nos olvidó enseñar a la gente lógica, a los futuros profesionales, se olvidó enseñar retórica, y ahora estamos como queriendo retomar nuevamente, de volver a enseñar a las personas que cursan estudios superiores temas de lógica, conocimientos de lógica, de retórica. Es más, en el liceo aristotélico, antes de entrar a estudiar filosofía, tenía obligatoriamente que cursar lógica. Antes de estudiar filosofía era necesario tener un pensamiento lógico. Entonces nosotros también deberíamos de acudir nuevamente a los conocimientos en lógica y en retórica como parte de nuestra formación. Entonces, todo esto, ¿verdad?, ocurre en esta escolástica. En esta semana se espera de que ustedes reflexionen sobre los aportes que tiene la patrística y la escolástica a la educación. Seguimos adelante, por cuestión de tiempo, ya el último punto. Entramos a la educación durante el Renacimiento. Aquí hay que decir, ¿verdad? Aquí ya se abandona toda la Edad Media, ya estamos en el siglo XIV, mitad del siglo XIV, ya cercano al XV, y ya comienza como a desvanecerse o a empezar a tener fisuras toda esta etapa y este dominio del cristianismo. Y es aquí donde hay una ruptura con el medievo. ¿Y qué provocó esto? Bueno, uno de los grandes acontecimientos fue la caída de Constantinopla a mano de los turcos, ¿verdad?, en 1453. Otro acontecimiento fue la Reforma Protestante, la invención de la imprenta y el descubrimiento de América. Estos acontecimientos, ¿verdad?, como es la Reforma Protestante liderada por Lutero, más el descubrimiento de América,
implicó, ¿verdad?, una caída y dominio de la unión entre fe y razón. Aquí se da toda esa desvinculación, comienza una decadencia de la iglesia, un dominio de la iglesia sobre los pueblos y comienza a resquebrajarse ese poderillo, ¿verdad?, que tenían la iglesia. Y aquí es donde comienza a generarse un nuevo paradigma, como era el Renacimiento. Pasamos de la prevalencia de una idea cristiana, el renacimiento de rescatar nuevamente, volver nuevamente a la razón. Entonces, se da ese cambio, ese paradigma, cambia el paradigma y se hacen nuevas lecturas de los filósofos clásicos y proliferan los estudios críticos. Vuelve nuevamente lo que se había hecho en la antigua Grecia, se vuelve a retomar los estudios filosóficos, principalmente de Sócrates, Platón y Aristóteles, se vuelven a hacer las lecturas, a hacer los estudios filosóficos, porque en la Edad Media todo esto había quedado como envuelto en las ideas cristianas. La sociedad busca testimonios reales y personales de la cristiandad, buscando un cristianismo que dé respuesta al saber del hombre. Pero esto no lo íbamos a encontrar en la, sino que esto es lo que le da la ciencia, es lo que lo da la razón, el método científico, que posteriormente vamos a ver cómo surge, que está dentro de una de las teorías pedagógicas. Se busca volver nuevamente a la razón. ¿Y cómo se busca volver? Volver nuevamente a estudiar a Sócrates, volver a estudiar a Platón y a Aristóteles, ¿verdad? Cómo volver nuevamente a la razón. Entonces se da este cambio y aquí también hay digamos, unos grandes aportes a la acción, porque digamos que aquí aparece, no está aquí como, digamos, no está como abordado de manera profunda en el texto, pero aquí es donde nacen los primeros pedagogos, ¿verdad? Como Comenio, John Locke, Rousseau, que también están en esta etapa del Renacimiento, que incluso Rousseau tiene un libro dedicado a la educación, ¿verdad? Un libro dedicado a su hijo que se llama El Emilio, que creo yo que es muy importante que ustedes tengan esa lectura de ese texto sobre educación que escribió Rousseau. Pero también tenemos los aportes de John Locke y Comenio como el padre de la pedagogía. Amos Comenio, que también es otro, digamos, un pedagogo que tenemos que hacer referencia. Los que han estudiado ciencias de la educación, esta lectura es obligatoria, la de Comenio, como el padre de la pedagogía, así se le conoce, ¿verdad? Que tuvo muchos aportes en la educación, porque creo yo que en el control de lectura que ustedes tienen para esta semana, se les pide ahí que elijan y que escojan un pedagogo del Renacimiento y que a ustedes les haya atraído más. Yo sugiero de que ahí están unos que están en el texto, pero no está de más que busquemos la web. Busquemos en la web otra información adicional sobre qué pedagogos, qué educadores hubieron en esta etapa de la historia que son muy importantes. Entonces, que nos viene bien en esta maestría en entornos virtuales para que ustedes hagan búsquedas en la web sobre estos pedagogos, ¿verdad? Y ya les mencioné algunos, ¿verdad? Hay muchos más, pero esos son los que son más mencionados, que yo espero pues de que ustedes hagan esas búsquedas en la web, ¿verdad? Porque estamos en entornos virtuales y creo yo que nos viene bien haciendo esa vinculación. Entonces, es así, ¿verdad? Sintetizando toda la sesión de esta noche, hemos tratado de hacer pequeños acercamientos, ¿verdad? Nos hemos saltado siglos enteros en 45 minutos, ahí perdonen lo apresurado que es esto, pero es para que nos vayamos haciendo una idea general, ¿verdad? Del desarrollo y el aparecimiento de las teorías pedagógicas, porque recuerden también que en esta etapa surge lo que es la pedagogía tradicional, ¿verdad? Como desde Ignacio de Loyola, y es esa pedagogía tradicional como una teoría pedagógica que hoy por hoy el resto de teorías pedagógicas tratan de superar y de destruir esa pedagogía tradicional. Para los que aún hoy en los momentos actuales, incluso puede ser que estemos utilizando herramientas tecnológicas o estamos utilizando lo virtual, pero también nuestra práctica sigue respondiendo a esa educación tradicional. Entonces, con estas teorías pedagógicas esperamos que una vez que las revisemos y veamos sus principios, sus leyes, sus postulados, lo que buscan es superar o dejar atrás lo que es la pedagogía tradicional, aquella que básicamente se dedica a mera transmisión de conocimientos. Esa idea es la que
se pretende superar con modernas teorías pedagógicas, pero todavía la idea de la transmisión de conocimiento sigue viva, sigue vigente todavía, que pensamos en un docente que llega a un aula de clase a enseñar. Y esa idea es la que hoy por hoy se pretende cambiar o modificar, porque ahora el docente pasamos de ser enseñantes a ser formadores. Hoy ya no se habla de docentes o profesores, sino que tutores, bueno, en el ámbito virtual no son profesores, se le llama tutor virtual o tutores, ya no se le dice docente, ya no se le dice profesor, ya no se le dice facilitador ni formador, sino tutor, para que vean cómo va cambiando el concepto. Entonces, digamos que ese es el propósito o la idea de hacer esa revisión de teorías pedagógicas para que ustedes, primero, las estudien. Segundo, elijan con qué teoría ustedes se identifican. Y tercero, sigan, ¿verdad? Sigan el hilo conductor de que nos va a llevar desde el modelo hasta el paradigma. Yo voy a responder en mi práctica docente a partir de un modelo, pero este modelo tiene unos autores, tiene unas teorías, tiene unas corrientes y también tiene un paradigma. Yo debo de saber en mi práctica docente, primero, a qué modelo responde mi práctica docente. Y este modelo de mi práctica docente responde a qué autores. Y este autor, qué teoría. Y esta teoría, qué corriente educativa sigue. Y finalmente, cuál es el paradigma. ¿A qué paradigma de educación responde mi práctica docente? De esto hay muchísimo, ¿verdad? Que podríamos hacer un estudio. Bueno, finalmente vamos a ver la actividad evaluada para esta semana, de que, como ustedes la miran ahí, ¿verdad? Es un control de lectura, nada más, es individual. Estas dos actividades de la primera y la segunda semana son individuales. Ya creo, ya para las siguientes sí ya van a empezar a hacer trabajos colectivos. Y aquí, ¿verdad? La actividad concretamente consiste en hacer dos cosas. Descargar el control de lectura, ¿verdad? Y responder las 4 preguntas que están ahí. Las 4 o 5 preguntas que están ahí en el control de lectura las van a responder en base a la lectura del texto de la unidad 2, más la que ustedes investiguen o agreguen en su indagación, ¿verdad? Vean ustedes que el estudiante del siglo XXI en entornos virtuales, les cuento una breve experiencia. Una vez que fui a hacer un estudio a San Salvador, no sé si lo comentaba, ¿verdad? Que compré cuadernos, compré todo, y al llegar al aula, pues todos estaban con computadoras. Todas las mesas tenían tomacorrientes para los aparatos electrónicos, todos conectados a internet. Nadie andaba lapicero ni cuaderno. Y más tardó en poner el tema el profesor y ya todos tenían información recabada. Entonces, espero yo que ustedes también desarrollen esa actitud proactiva, ¿verdad? Entonces, nada más es de contestar ese control de lectura, lo mandan al foro. Y segundo punto es el wiki, ¿verdad? Ingresar al enlace del control de lectura 2 y contestan y participan ahí, ¿verdad? Hay una participación individual respondiendo un ítem, sin olvidar, ¿verdad?, de colocar y dejar su nombre completo una vez que haya participado, porque si no dejan el nombre, no se va a registrar su participación. Entonces, esa es, digamos, la actividad evaluada para esta semana. Elvis Josué dice, en el enlace que está en la parte 2, en la actividad de esta semana, me da un problema y no puedo ingresar. Bueno, gracias Elvis, vamos a revisar, vamos a apoyarnos en e-learning, que son los ingenieros en sistemas los que verifican esa problemática. Entonces, espero de que se contacten con usted, ¿verdad?, lo más pronto posible para ver qué es lo que sucede con el ingreso imposibilitado que tiene usted, ¿verdad? Donatila dice, la parte 2 de la tarea no abre el link. Bueno, ya son 2 personas que están presentando problemas con abrir como la wiki, ¿verdad? Catherine Cigarán dice, igualmente no abre el link. Nelson Rodríguez, es cierto, lo intenté abrir y dice que se ha eliminado el enlace. Bueno, estimados colegas, amigos y amigas, déjenos revisar con el soporte técnico para ver si es que está fallando la página. Fran dice, ¿y usted ya calificó la primera actividad de la semana pasada? Mil disculpas, Fran.
voy a hacerme un espacio inmediatamente mañana para dedicarme a eso. Les ruego a todos disculpas sinceras que esto nos ha cambiado, nos tiene estresados, nos tiene como muy apresionados, todo este cambio, ¿verdad?, con la tecnología. Entonces, nos es bastante complicado, no solamente con nosotros como educadores, sino que también el estudiante, porque no todos los estudiantes también tienen dominio sobre las herramientas tecnológicas, pero ruego a todos su comprensión, de no ponerme al día, ¿verdad? Voy a hacer todo lo posible de estar con ustedes en tiempo, ¿verdad? Y pido su comprensión. Este, problemas con ese link, vamos a contactarnos con los ingenieros de la universidad para que revisen la página cuál es el problema que tenemos en el aspecto técnico. Bueno, y sobre lo demás, una otra consulta sobre la tarea. No sé si hay algún problema, ¿verdad? Si no, pues nos vamos como ya despidiendo, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta adicional. Todo bien, dice Kevin Samuel Guevara, todos estamos bien, entonces todos estamos claros. Bueno, la temática ya saben, ¿verdad? Que es todo bien, link dice Jennifer Guerrero. Gracias, Jennifer, por su respuesta. Entonces, bueno, no me queda más que estar agradecido por la atención y la asistencia a esta conferencia. Yo sigo muy motivado y muy contento de compartir con ustedes, que hablemos de lo que hacemos los docentes, ¿verdad? Que esto nos genera, digamos, entre educadores, ese deseo de mejorar cada día más y principalmente, ¿verdad? Mejorar nuestra, nuestra vida, primero en lo personal y luego en lo comunitario, principalmente que los estudiantes vean esa diferencia para los que estamos en la práctica, que se vayan dando cuenta y que vayan viendo esos cambios que vamos teniendo cada vez que estamos desarrollando la maestría. Elvis Josué dice, buenas noches, muchas gracias, buenas noches, Elvis. Bueno, me despido de todos ustedes, les deseo que descansen bien, que sigan manteniendo el distanciamiento social, cuidemos nuestra vida, nuestra salud, ¿verdad? Seamos solidarios en estos momentos difíciles, seamos comprensibles con los estudiantes para los que estamos en práctica, pero principalmente con nosotros mismos. Entonces, les deseo que pasen una feliz noche, ¿verdad? Y sigo disponible en el correo, en la mensajería interna de la plataforma. Entonces, pasen muy buenas noches.